Buenas tardes, amada iglesia. Tengo nuevamente el privilegio de compartir la palabra de Dios. Gracias por estar conectados a través de este medio. Es una bendición enorme poder compartir la enseñanza de hoy bajo el tema Dios te libra de la aflicción, iglesia. Tomado el relato bíblico que aparece en Salmo 107, que dice la escritura de la siguiente manera: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Estos versos hacen referencia a la liberación de Egipto y tal vez Babilonia, pero también se toma nota de la circunstancia de los viajeros de estos países. Apenas es posible imaginar los horrores sufridos por el viajero. Las palabras describen su caso a quien el Señor ha redimido de la esclavitud de Satanás, que a pesar por todo lo que han hecho, pasar por el desierto peligroso y triste, a punto de desmayarse por problemas, temores y tentaciones. El Salmo 107 nos dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Y el verso 5 dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y el verso 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Tres elementos que quiero compartir con ustedes, extraer de este texto basado en la palabra del Señor. Dios, número uno, Dios te libra de la aflicción, solamente déjate guiar, iglesia. Dios te libra de la aflicción, solamente clama que Él responderá. Dios te librará de la aflicción, solamente esté atento tu oído a su voz. Número uno, Dios te libra de la aflicción, solamente deja que Dios te guíe. Esta es una palabra poderosa donde Dios nos está diciendo: serás libre de la aflicción, serás libre de toda aflicción, está diciendo el Señor, libre de toda enfermedad, libre de toda opresión, libre de toda culpa. Hoy el Espíritu de Dios está susurrando a tu oído y está diciendo: amada iglesia, Dios te librará de la aflicción, solamente déjate guiar por el poder, por la mano poderosa del Señor. El verso 7 dice: los dirigió por el camino derecho. Dice, el Señor los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Dios los dirigió. Debemos declarar esta palabra sobre nuestras vidas: Dios dirige mi vida. Dios dirige mi vida, Dios dirige mi vida. Este es un tiempo en donde necesitamos urgentemente la sabiduría de Dios, la dirección de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Cuándo salir, cuándo entrar, cuándo terminar. Qué decisión tomar ministerialmente, qué decisión tomar en todas nuestras áreas de nuestra vida. Necesitamos urgentemente la dirección de Dios. Empresarios, personas que vienen emprendiendo, necesitan urgentemente la guianza y la dirección del Dios Todopoderoso. Escúchame, amada iglesia, hoy más que nunca necesitamos dejarnos guiar por la mano poderosa de Dios. Los matrimonios, los noviazgos necesitan ser guiados por la poderosa mano de Dios. Hoy más que nunca necesitamos dejarnos guiar por la mano de Dios. Los que nos gobiernan, los que actualmente nos están gobernando, necesitan ser guiados por Dios. Los que aspiran a un cargo del gobierno necesitan la guianza de Dios, porque Dios solamente nos va a dirigir a caminos de rectitud, a caminos de bien, como dice el verso 7, que nos dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Aquel pueblo estaba perdido, sin rumbo, sin dirección, sin propósito, pero dice: los dirigió, dice la palabra del Señor, los dirigió por camino derecho, por camino de justicia, por camino de integridad, por camino de rectitud. La palabra de Dios nos dice que Dios a sus hijos los guía por camino de rectitud. Debemos dar gracias a Dios porque no nos ha desamparado. Debemos dar gracias a Dios que a pesar de todos nuestros errores, nuestros defectos, Él no nos ha desamparado y nos sigue guiando como aquel padre al hijo. El verso 7 nos dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Tenemos un Dios que quiere guiarnos, amada iglesia, por camino derecho, llevarnos a lugares de bendición. Iglesia, tienes un Dios, tenemos un Dios que quiere guiarte. Tenemos un Dios que quiere guiarnos y llevarnos a lugares de bendición.
quiere librarnos de la aflicción, pero necesitamos dejarnos guiar por la poderosa mano de Dios. Dios quiere que te dejes guiar, amada iglesia, para librarte de toda aflicción. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura. Iglesia, este es el tiempo para dejarnos guiar por nuestro pastor, por el pastor de pastores, Jehová, así como y hacer nuestras aquellas líneas del Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él, o sea Dios, el Dios poderoso, nos hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me llevará a aguas de reposo, me llevará por sendas de justicia, por camino de justicia. Iglesia, Dios quiere guiarte en medio de tu aflicción. Dios quiere llevarte por camino de rectitud. Dios quiere llevarte por sendas de justicia. Extiende tu mano como aquel niño a su padre y deja que Dios te lleve por delicados pastos para hacerte descansar. Iglesia, Dios te libra de la aflicción. Deja que Dios sea tu guía. Dice el Salmo 23:3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Número 2, Dios te librará de la aflicción. Solamente clama, iglesia. Dios te librará de la aflicción. Solamente clama al Dios Todopoderoso. Clama, iglesia. Algunos, dice el texto sagrado en el verso 11, el verso 13, el verso 11, 10 y 11. Algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Dios te librará de la aflicción, iglesia. Solamente clama. Debes clamar. ¿Estás triste? Clama en este momento, amada iglesia. Tú que me estás viendo y me estás escuchando, hay tristeza en tu vida, clama. Estás en enfermedad, clama al Dios Altísimo. Estás pasando por el valle de sombra de muerte, clama al Dios Todopoderoso. Esta condición fue a causa de la desobediencia, que dice que tocaron la parte más profunda de la muerte. Dice el texto: algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Pero el verso 12 nos dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien les ayudase, dice el texto. Hoy más que nunca necesitamos clamar. Hoy más que nunca necesitamos rendirnos al Dios Todopoderoso. Hoy más que nunca necesitamos clamar, levantar nuestras manos en señal de dependencia de Dios y decirle: Señor, te necesito. Podemos acudir a cualquier otro lugar, pero solamente el que está en el trono puede ayudarnos en este momento. Solamente el Dios Todopoderoso tiene el poder y la autoridad para sanar, para restaurar, para bendecir, para librarnos de la aflicción. Solamente Dios con su poder puede ayudarnos y librarnos de la aflicción. Dice el verso 13: luego que clamaron a Jehová. Escuche bien, amada iglesia. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y vuelve a repetirle en el verso 6 también: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El texto dice entonces, no fue hasta entonces. Ese entonces me indica a mí que pasaron por tiniebla, por oscuridad, por valle de sombra de muerte, pero entonces clamaron a Jehová. Luego de pasar por el dolor, clamaron a Jehová. Luego de pasar por enfermedad, clamaron a Jehová. Luego de pasar por el llanto y el dolor, clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová y los libró de todas sus aflicciones. Claman los justos, dice la palabra del Señor, y los oye y los libra de todas sus aflicciones. Ponga atención lo que dice más adelante el verso 16. Como dice en el verso 16: porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro, y fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. El Señor está diciéndote, hermano y amigo, que estás viendo esta transmisión: clama, clama. Ha llegado el momento de rendirse al Señor y clamar, levantar sus manos y decir: Señor, te necesito. Estás en enfermedad, clama. Estás en angustia, clama al Dios Todopoderoso. Estás con dolor por la pérdida de un ser querido,
clama. Estás con bien, estás con salud, clama al Dios Todopoderoso. El Señor te dice, no batalles solo. Este es el tiempo que clames al Dios Todopoderoso y que clames a Él en señal de dependencia. Llegaron hasta las puertas de la muerte, dice la palabra del Señor. Llegaron hasta lo más bajo, pero necesitaron ahí escuchar que necesitaban de Dios y clamaron al Dios Todopoderoso. El Señor te dice, amada iglesia, hoy no te sientas solo. Clama. El Señor te dice, amada iglesia, clama a mí. Clama a mí, está diciendo el Señor, y yo responderé. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. Clama, amada iglesia. Él te librará de la aflicción, pero debes clamar. Clama y Él responderá al problema de enfermedad. Clama y el Señor responderá a tu problema financiero. Clama y a Dios. Clama a Dios y Él responderá y te librará de la aflicción. El Señor está diciendo, si clamas, así como repite el texto, el verso 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, dice el verso 14, y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Clama, amada iglesia. Si clamas, hoy se rompen las cadenas de miedo. Si clamas, hoy se rompen las cadenas de la enfermedad en el nombre de Jesús. Si hoy clamas al Dios Todopoderoso, hoy se rompen las cadenas de las deudas. Si hoy clamas al Dios Todopoderoso, hoy se rompen las cadenas de la culpa. Si hoy clamas al Dios Todopoderoso, hoy se rompen las cadenas de maldición generacionales que han venido en tu vida. Dice el verso 14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones, dice el texto. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dios está esperando, amada iglesia, que clames para que seas bendecido y que seas de bendición para los que te rodean, para que seas libre de prisión en la que te encuentras. Número 3, Dios te librará de la aflicción. Solamente esté atento tu oído a su palabra. Dios te librará de la aflicción. Solamente esté atento tu oído a su palabra. La enfermedad es la ruina. La enfermedad y la ruina son los dos gigantes que están azotando a las naciones. La enfermedad y la ruina son los dos gigantes que están azotando a las naciones. Muchos le están temiendo a la enfermedad y otros a la ruina, pero la palabra de Dios ha sido dada, ha sido enviada ya. Dice el verso 20, envió su palabra, dice el verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El texto, note bien que el texto no dice enviará en futuro, está hablando en presente. Envió su palabra, ya envió la palabra de Dios. Esa palabra en original también puede significar decreto irrefutable o máximo decreto. El verso 20 nos dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Amada iglesia, Dios quiere librarte de la aflicción. Solamente esté atento tu oído a la voz del Señor. Y esta palabra está por encima de todo lo que el mundo pueda decir, de lo que puedan declarar. La palabra dada por Dios está por encima de los pronósticos negativos que se puedan decir. La palabra dada por Dios está por encima de la ciencia, está por encima de todos los pronósticos negativos que se puedan dar para Tegucigalpa, para Honduras y para el mundo entero. La palabra de Dios fue enviada, dice la Escritura, y los sanó y los libró de la ruina. Esta palabra ruina también puede interpretarse como pozo sin salida. Esta palabra ruina puede interpretarse como pozo sin salida. Es la misma palabra que David usó en el Salmo 40, que dice, me sacó del pozo de la desesperación, me sacó del pozo de la desesperanza. Pero dice el texto sagrado que estamos leyendo hoy en el verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Amada iglesia, Dios quiere librarte de la aflicción, porque Él ya envió su palabra. Y en el nombre de Jesús te sanará, en el nombre de Jesús, y te librará de la ruina, así como dice el texto. Dios está enviando su palabra para sanar, para liberar, para restaurar, para dar vida, para llenar de esperanza, llenarte de luz, para sacarte del pozo de la desesperanza.
El brazo del Señor se está extendiendo a favor de su pueblo. El brazo del Señor se extiende a favor de la Iglesia Central Evangélica de Santidad. El brazo del Señor se está extendiendo sobre esta ciudad. El brazo del Señor se está extendiendo sobre Honduras en el nombre de Jesús. El brazo del Señor se extiende sobre tu familia, amada iglesia, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu empresa. El brazo del Señor se extiende sobre tu enfermedad y serás sano en el nombre de Jesús. Envió su palabra, dice el texto. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy vamos a confiar en la palabra de Dios, en su palabra. Vamos a asirnos, vamos a aferrarnos a su promesa, porque cuando Dios habla, cosas extraordinarias suceden. Los muertos resucitan, los sordos oyen, los mudos hablan y los leprosos son limpios. Cuando Dios habla, los demonios huyen, porque cuando Dios habla, cosas suceden. Porque Dios es poderoso y sus palabras son vida y son espíritu y dan vida donde hay muerte, donde hay tristeza dan gozo, donde hay pobreza produce riqueza y abundancia. Cuando Dios habla, cosas grandes suceden, amados hermanos. En suma, la vida está llena de sinsabores, pero hoy el Señor te dice: levántate, levántate, iglesia, y asume el reto y deja que Dios te guíe. Levántate, amada iglesia, asume el reto y deja que Dios te guíe. Dios está esperando que su iglesia clame, que gima, que su clamor llegue hasta el cielo. Dios sigue esperando que su iglesia clame, que clame en favor de un pueblo que tanto necesita. Dios sigue esperando que su iglesia se humille delante de su presencia y clame por un pueblo que está pasando por aflicción. Clama, amada iglesia. Dios te dice, amada iglesia, mantén la frecuencia correcta. Esté atento tu oído a mi palabra, dice el Señor. Y envió su palabra, dice el verso 20. Y los sanó y los libró de la ruina. Dios quiere sanarte. Dios quiere librarte. Dios quiere librarte de la ruina. Iglesia, clama. Dile: oh Dios, te necesito. Clama. Clamaremos a ti en nuestra angustia. En el día de la angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Clama, amada iglesia. Clama, amada iglesia. Clama, amada iglesia, por ese milagro que has estado pidiendo por mucho tiempo. Clama, amada iglesia. Muchos no ven el milagro porque no claman. Muchos no reciben el milagro porque no claman, no se humillan delante del Dios Todopoderoso. Allí donde usted está, donde se encuentra en este momento, clama al Dios Todopoderoso, que Él derramará misericordia sobre tu vida. Clama que Dios sanará nuestra tierra, amada iglesia. El Señor está diciéndote, amado amigo y hermano que me estás viendo y escuchando: clama, clama que yo responderé. El Señor te dice: no estés batallando solo. Yo conozco tus heridas, conozco lo que haces en la intimidad, conozco lo que haces en secreto, pero hoy ha llegado el tiempo de clamar. No batalles solo en este desierto. No batalles solo en esta tribulación. Clama. Si usted siente que está batallando solo en este momento, si usted siente que está batallando solo en este momento, está pasando tribulación, quiero que haga conmigo esta oración. Si usted siente que está desgastado ya, que está cansado, que su armadura está rasgada y está desgastada, si usted siente que ha batallado solo todo este tiempo, haga esta oración conmigo. Señor, muchas veces me siento cansado del camino, con mis ropas desgastadas, angustiado, con temores, sin saber qué hacer. Pero hoy clamo a ti, hoy clamo a ti en mi angustia. Guíame por sendas de justicia, porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. No quiero batallar solo, quiero que guíes mis pasos. Renueva mis fuerzas, Señor, y hazme ver tu gloria en mi vida, tu gloria en mi familia. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor añada bendición a esta palabra. Un abrazo a la distancia.